una pantalla compartida, ¿no es cierto? Sí, doctor. Cuando terminen de ingresar todos, voy a poner a pantalla completa, por favor, porque no puedo aceptar cuando esté en pantalla completa. Siguen incorporándose sus amigos. ¿Me escuchan todos? Sí, doctor, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Se Sí, escucha doctor. perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor, se escucha Ya, bien. está bien. Vamos a empezar la parte de la semiología, de la parte pulmonar. Vamos a empezar la primera parte de las enfermedades pulmonares, comenzando con la semiología. Para comenzar la parte respiratoria, vamos a empezar a ver un pequeño recuerdo anatómico de lo que es el aparato respiratorio que comienza a nivel de la nariz, la naso y orofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales, que son las estructuras primarias de los bronquios, el bronquio derecho y el bronquio secundario, los de primer orden que tienen un soporte cartilaginoso, y los bronquiolos que son ramificaciones de los bronquios principales que no tienen cartílago y que tienen un diámetro menor. Las enfermedades de las vías respiratorias, sobre todo el asma y el broncoespasmo, se presentan a nivel de los bronquiolos porque son las estructuras que no tienen un soporte cartilaginoso. Los bronquios principales también se pueden obstruir, pero no por broncoespasmo, porque esas estructuras tienen un soporte cartilaginoso que evitan que se obstruyan. Se pueden obstruir por otras masas o tumores presentes en el lumen bronquial. Después de los bronquiolos vienen los acinos, la estructura principal del aparato respiratorio que contiene los conductos alveolares, los senos alveolares y los alveolos. Es aquí donde se va a producir el intercambio gaseoso. El pulmón tiene una doble circulación, que viene uno por la arteria pulmonar y otro por las arterias bronquiales. Toda esta estructura anatómica de la vía respiratoria tiene un tapiz de células epiteliales ciliadas que permiten mover las secreciones bronquiales en un sentido hacia arriba para poder expulsarlas, y además tienen en medio de las estructuras del tapiz de células epiteliales ciliadas, hay células caliciformes, que son las células productoras de la secreción mucosa, del moco de la vía respiratoria, que dependiendo de la patología tiene diferentes aspectos. A nivel de los alvéolos, en la parte de los alvéolos, se ven otras células que son los neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares. Los neumocitos tipo 2 son los productores de la sustancia surfactante. Esta sustancia surfactante ayuda a mantener abiertos los alvéolos para que no se colapsen. Reduce la tensión superficial de los alvéolos. Evita el colapso alveolar, el factor surfactante. Voy a hacer pantalla completa cuando terminen de incorporarse todos sus compañeros. Mientras tanto, vamos a estar con esta vista compartida. La circulación pulmonar, entonces, la circulación de la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar se origina en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar que lleva la sangre venosa y retorna por las venas pulmonares, que son 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Esta sangre de las venas pulmonares ya es una sangre oxigenada. La sangre que circula por la arteria pulmonar es una sangre venosa. Obviamente drena la circulación venosa del cuerpo. Esta circulación, la circulación alveolar viene de la arteria pulmonar. Son arterias que van y terminan en los capilares alveolares y son los que irrigan también el parénquima pulmonar. Mientras que la circulación bronquial son ramas de la aorta que irrigan sobre todo los bronquios principales y la tráquea. Son arterias que esta circulación bronquial no interviene en el intercambio gaseoso.
El elemento principal del flujo sanguíneo se da en la circulación alveolar que viene de la arteria pulmonar. En 5 minutos más vamos a hacer pantalla completa. Las funciones del sistema respiratorio principalmente están relacionadas al intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, que significa el movimiento del oxígeno de los alvéolos hacia los capilares pulmonares y la eliminación del anhídrido carbónico del CO2 de los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Este proceso de movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono se produce por un fenómeno de difusión simple debido a diferencias de presión. Los cuerpos siempre se mueven por diferencia de presiones, van del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. Entonces, las diferencias de presión hacen que por difusión simple se mueve el oxígeno del alvéolo hacia los capilares y el CO2 de los capilares al alvéolo. Es importante también tomar en cuenta que estos elementos químicos, el oxígeno y el anhídrido carbónico, tienen que tener una cierta solubilidad que les permita atravesar la membrana alvéolo capilar, que es una membrana que tiene estructuras anatómicas como el epitelio alveolar, la membrana alveolar, el epitelio, el endotelio capilar, y obviamente tiene que atravesar estas estructuras y tiene que tener una cierta solubilidad de estos elementos para poder atravesar. Y obviamente la diferencia de presión hace que vayan de la zona de mayor presión a menor presión. Entonces es importante conocer que existe una interfase alvéolo capilar hematogaseosa que tiene un grosor alrededor de 5 micras y una superficie de alrededor de 100 metros cuadrados. Para que se produce el intercambio gaseoso tiene que haber un flujo de sangre por los capilares, un flujo sanguíneo que viene por la arteria pulmonar, que está en relación al gasto cardíaco derecho, y también tiene que haber una ventilación, un movimiento de entrada y salida de aire de los alvéolos. La ventilación. O sea, es importante la perfusión y la ventilación. Perfusión y ventilación. La ventilación se relaciona al volumen corriente, que es el volumen de aire que nosotros introducimos en cada movimiento respiratorio. En cada movimiento respiratorio. Eso se llama volumen corriente. Habitualmente tiene un volumen de alrededor de 500 ml. Pero este volumen corriente tiene que atravesar primero la parte superior de la vía respiratoria, desde la nariz, la orofaringe, la tráquea, los bronquios, pero en este lugar ese aire no interviene en el intercambio gaseoso y se lo llama espacio muerto anatómico. Es el espacio que no interviene en el intercambio gaseoso y tiene un volumen alrededor de 150 ml. Mientras que la cantidad de aire que llega hasta los alvéolos es el que realmente interviene en el intercambio gaseoso. Eso se llama volumen alveolar. Y obviamente es el resto es la diferencia entre el volumen corriente y el espacio muerto. Este espacio muerto es más o menos un volumen fijo en todos los seres humanos. Equivale al espacio que está dado por la parte anatómica que no interviene. Entonces, la zona respiratoria en realidad recibe una cantidad de 350 ml en cada movimiento respiratorio, y eso se llama volumen alveolar. En la anamnesis respiratoria es importante saber que de los síntomas respiratorios, la tos es el principal síntoma respiratorio, es el síntoma más frecuente de consulta por la cual los pacientes buscan la atención médica. Es importante saber que la tos es inespecífica, no tiene una sensibilidad para indicar una sola etiología. La tos está producida por múltiples causas, en múltiples lugares, y es completamente inespecífica. La tos en realidad es un reflejo, es el reflejo de la tos que involucra receptores que están en la vía respiratoria, en el pulmón,
y involucra los centros de la respiración que está en el piso del cuarto ventrículo y las porciones superiores de la médula espinal. Supongo que ya estarán todos, ¿no? Los interesados en la clase. Son 51 personas. ¿Hay más personas que se incorporan o son más o menos ese número? Porque ya no voy a aceptar a otra persona. Son las 7:10. ¿Hay más personas que habitualmente pasan clases o son ese número más o menos? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor, solo son ese número, doctor. Ya está bien, voy a pasar a pantalla completa y después voy a ver cómo. Bueno, aquí está. Ya. Los estímulos irritativos para que se produzca tos, como hemos visto, la tos es un reflejo. Es un reflejo. Para hacer No un, está en pantalla completa. ¿cómo dices? No está en pantalla completa. Ay, Dios. No estoy en pantalla completa. No, doctor. A ver, otra vez voy a poner. Ahora, ¿ven la pantalla completa? No, doctor. No, doctor. Todavía no, doctor. Pero aquí estoy en mi compu, estoy en pantalla completa. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo ha cambiado este Meet? Ay, Dios. Van a disculpar un ratito, por favor. Pizarra, cambiar, pantalla completa. Pero es la pantalla completa del Google. Y ahora, ¿cómo vuelvo? ¿Qué están viendo ahora? Amigos, Localización de receptores estusígenos. ay, ay, ay. Bueno, vamos a seguir así en pantalla compartida porque parece que tengo cierta dificultad en poner pantalla completa. Ya. Los estímulos irritativos para la tos pueden ser inflamatorios, infecciosos, como en los procesos inflamatorios infecciosos, neumonías, traqueitis, laringitis, mecánicos, la aspiración de cuerpos extraños, cuántas veces nos hemos atorado con algún pedazo de alimento y ese estímulo mecánico llega a la laringe y produce una tos irritativa, estímulos químicos, térmicos o incluso psicogénicos. La localización de los receptores tusígenos son a todo lo largo de la vía respiratoria, desde la tráquea a la nariz, incluso el conducto auditivo externo y llegando a la pleura y el diafragma. Todos estos lugares tienen receptores de estímulos que pueden producir tos. Cuando vemos la tos, tenemos que saber el tiempo de evolución de la tos. ¿Es una tos de reciente presentación o es una tos crónica de muchos meses o incluso años? Hay que preguntar al paciente a veces, ellos saben en qué momento ha iniciado la tos, cuando ha aspirado algún elemento extraño o cuando ha ido, supóngase, a alguna reunión donde alguna persona ha fumado mucho o se ha expuesto al polvo, al humo. Entonces hay que preguntar qué inició la tos. Hay que presentar si la tos se asocia o no se asocia con la producción de expectoración. ¿Es una tos productiva o no? La intensidad, la frecuencia de la tos. ¿En qué momento aparece la tos? ¿Aparece durante el día, todo el día o en algún momento especial? ¿O aparece solamente en periodos de primavera, verano, cuando hay la polinización del medio ambiente que produce estímulos alérgicos? Hay que preguntar con qué aumenta o con qué disminuye la tos, si ha usado drogas
y los síntomas que lo acompañan. Hay diversos tipos de tos de acuerdo a la anamnesis vamos a poder distinguir dónde se origina esto. La tos ronca suele ser de origen laríngeo, se asocia con disfonía, con afonía. Hay una tos de tipo perruna, ruidosa, que se origina a nivel traqueal. Hay una tos húmeda por abundante secreción en la vía respiratoria que está originado en los bronquios y en el pulmón. Y hay una tos seca que se produce sobre todo por inflamación, por irritación pleural y mediastinal. Hay toses que se producen por problemas cardíacos, que son una tos que aumenta con el esfuerzo y que disminuye con el reposo. La tos mediastinal o pleural es una tos seca, irritativa, persistente. La tos laríngea se asocia con trastornos de la voz, con disfonía, con afonía, con ronquera. Hay una sensación de cosquilleo prurito a nivel de la garganta que obliga a toser. Es una tos ronca. La tos traqueal suele ser parecida a esta, es una tos ronca, perruna, gruesa, pero no tiene cambios en la voz. Hay una sensación de opresión y dolor, ardor retroesternal en el pecho y habitualmente tiene poca expectoración. La tos bronquial suele ser una tos que tiene abundante cantidad de expectoración, es una tos húmeda, es una expectoración mucopurulenta. Hay tos que a veces se originan con los cambios de posición del paciente. En aquellos pacientes que tienen un absceso, que tienen bronquiectasias y que al adoptar una posición en decúbito lateral o lateral izquierdo o lateral derecho, al tener un absceso pulmonar o una bronquiectasia, se produce una movilización de las secreciones por efecto de la gravedad y eso induce a producir la tos. Hay una tos de origen pulmonar, la tos que es también frecuente, que también es húmeda como la bronquial, con abundante expectoración, abundante fétida, dependiendo la causa, una tuberculosis cavernosa, una neumonía cavitaria, bronquiectasias. Todas estas toses son asociadas con expectoración. Y obviamente hay una tos seca, la tos seca pleural o mediastinal. Es una tos que no tiene expectoración o tiene muy escasa expectoración mucosa. Es una tos muy molesta que está asociado con dolor pleurítico. El dolor pleurítico es ese dolor en puntada de costado que aparece en algún lugar del tórax y que aumenta con el esfuerzo inspiratorio o con el esfuerzo de la tos. Aparece durante la inspiración y el paciente obviamente no quiere toser porque la tos le produce dolor. Esta es una tos pleural que se origina cuando hay pleuritis, cuando hay derrame pleural. Entonces ustedes pueden ver que la tos es completamente inespecífica. Uno no puede decir que uno tiene tos, o sea, si porque uno tiene tos, uno tiene neumonía. Hay múltiples causas de la tos. Y eso es lo que ustedes con la anamnesis, con la semiología, tienen que tratar de determinar por qué se produce la tos. Desde problemas inflamatorios, neoplásicos, enfermedades cardiovasculares, traumas, alérgicos. Hay múltiples causas de la tos. Cuando el paciente refiere que tiene tos, siempre hay que preguntar si esa tos produce o no produce expectoración, si es productiva o no es productiva. Y obviamente hay que indagar sobre ese signo asociado con la tos, que es la expectoración. Y una vez determinado que el paciente tiene expectoración, nosotros tenemos que hacer una semiología de la expectoración. La flema, la expectoración, es el material biológico producido por el aparato respiratorio. Y hemos visto que el aparato respiratorio, además de tener un epitelio ciliado, tiene células caliciformes que van a producir moco. Y dependiendo de la etiología del proceso inflamatorio, alérgico, infeccioso, esa expectoración va a ser diferente. En condiciones normales, todos producimos una cierta cantidad de expectoración, más o menos
alrededor de 100 ml en 24 horas. Cuando se acumula esta expectoración, entonces empieza a producir tos. En condiciones normales nosotros a veces hacemos un fenómeno de carraspeo, lo que nos permite llevar la secreción mucosa normal hacia la parte superior y expectorarla o deglutirla. Cuando tiene expectoración una persona hay que ver el color, hay que preguntar qué color es: amarillo, verdoso, con sangre, sin sangre, negruzco. Hay que ver el olor, si es de mal olor, la cantidad, la viscosidad, si es pegajosa, si es como saliva. Todos estos elementos tienen que ustedes que averiguar cuando tenemos tos, cuando tenemos expectoración. Una expectoración blanquecina suele asociarse con una inflamación o un estímulo alérgico. Mientras que un esputo mucopurulento, verdoso, amarillo, un esputo mucopurulento que puede ser verdoso o amarillo, suele ser por infección, por inflamación, en una neumonía, bronconeumonía, bronquiectasis. El esputo rojo o hemoptoico es aquel esputo que tiene coágulos, estrías de sangre y se asocia sobre todo con la tuberculosis, un carcinoma. Un esputo achocolatado, café, rojizo, puede ser asociado a un absceso amebiano. El esputo negruzco se presenta sobre todo en aquellos trabajadores, fumadores y en los mineros. Los mineros que tienen silicosis, cuando no tienen un proceso infeccioso asociado, suelen decir que expectoran algo plomo, oscuro. El esputo asalmonado, el esputo en lavado de carne, como lavado de carne, cuando ustedes lavan la carne queda un agua media rosada, ese esputo se asocia a edema agudo de pulmón, de origen cardíaco. Tenemos entonces analizado el síntoma principal de la semiología respiratoria, cuál es la tos y la expectoración. Es uno de los síntomas más frecuentes de consulta médica por problemas respiratorios. Además de la tos y la expectoración, tenemos la hemoptisis. La hemoptisis es la expulsión de sangre procedente del aparato respiratorio bajo. Porque cuando la sangre proviene de la nariz no se llama hemoptisis, se llama epistaxis. Es una sangre roja rutilante en cantidades diferentes que está acompañada o precedida por la tos, no tiene restos alimenticios y obviamente el paciente puede tener antecedentes pulmonares. Todos estos datos nos indican que la expulsión de ese contenido sanguinolento puede ser una hemoptisis. Hay que diferenciar claramente la hemoptisis de lo que es una hematemesis. La hematemesis es la expulsión de sangre del aparato digestivo. En realidad sería un vómito de sangre. La hemoptisis es la expulsión de sangre del aparato respiratorio. Obviamente las dos cosas salen por la boca, ¿no? Pero asociado con la tos, mientras que la hematemesis está asociado con síntomas digestivos. Es una sangre que tiene restos alimentarios, es de color oscuro, en borra de café. Mientras que la epistaxis es una sangre que viene y que sale de la nariz. Es importante que diferencien la hemoptisis de la hematemesis. La hemoptisis siempre está asociada con la tos, mientras que la hematemesis está asociada con la presencia de náuseas y vómitos, síntomas digestivos. La hemoptisis es de color rojo, rosado, espumoso, mientras que la hematemesis es negruzco, en pozos de café, en borra de café. Puede tener saliva, mientras que la hematemesis tiene restos alimentarios. Hay clínicas respiratorias siempre que acompañan la hemoptisis. Hay tos, hay dificultad respiratoria, hay antecedentes de enfermedades pulmonares. Hay personas que dicen tengo tuberculosis desde hace 10 años y me ha quedado una secuela. Entonces hay síntomas respiratorios, mientras que la hematemesis, por el contrario, tiene síntomas digestivos, náuseas, dolor, ardor epigástrico
historias de úlceras gástricas, duodenales. El pH suele ser alcalino en la hemoptisis y como la sangre viene del estómago en la hematemesis, el pH es ácido. En la hemoptisis habitualmente no hay melena, pero a veces cuando la hemoptisis es masiva, el paciente deglute la sangre y puede presentar melena. Pero habitualmente cuando no es masiva, la hemoptisis no tiene melenas, mientras que la hematemesis sí tiene melenas. Con frecuencia tiene melenas porque la sangre que sale de una úlcera gástrica, el paciente lo expulsa como hematemesis, pero también esa sangre pasa hacia el tubo digestivo y elimina en horas posteriores como melena. La hemoptisis habitualmente no tiene melenas. La hemoptisis no suele causar anemia porque suelen ser episodios agudos, mientras que la hematemesis, al ser crónico, tiene anemia. Obviamente hay síntomas respiratorios en la hemoptisis como la disnea y aquí hay síntomas digestivos. La forma como diferenciar exactamente y llegar a un diagnóstico es hacer broncoscopía cuando hay hemoptisis o hacer una endoscopía digestiva en caso de una hematemesis. Hay que diferenciar el esputo hemoptoico de una hemoptisis. Se dice esputo, los dos vienen del aparato respiratorio inferior, del parénquima pulmonar, de los bronquiolos, de los bronquios. El esputo hemoptoico, se dice que hay esputo hemoptoico cuando en la expectoración hay estrías de sangre o el esputo es rumbroso o es una sangre mezclada con pus. Entonces decimos que es un esputo hemoptoico. Mientras que la hemoptisis suele ser sangre pura. Sangre roja en un principio que si es abundante y se queda en el pulmón, puede volverse oscura en 24 o 48 horas. La hemoptisis solamente es expectoración de sangre. Clasificamos la hemoptisis de acuerdo al volumen que expectora el paciente. En leve, cuando es menos de 30 ml por día, moderada, severa de 200 a 600 ml por día. O masiva, una hemoptisis masiva que ya llega a poner incluso en riesgo la vida del paciente. Hablamos de hemoptisis masiva cuando el volumen es más de 600 ml por día, cuando en un episodio de hemoptisis el paciente elimina en una sola vez más de 200 ml de sangre, o cuando el episodio de hemoptisis se asocia con alteración hemodinámica, con bajada de la presión, con taquicardia, se asocia con shock hipovolémico. Entonces aquí decimos que es una hemoptisis masiva. El problema de la hemoptisis cuando es severa, masiva, es que puede inundar el parénquima pulmonar, no solamente del lado donde se produce la hemoptisis, donde está el lado enfermo, sino como los bronquios están conectados, entonces esa sangre empieza a inundar y obstruye la vía aérea. Y obviamente inunda el otro pulmón que puede ser un pulmón sano. Entonces, la hemoptisis no solamente es una manifestación de una enfermedad grave a nivel del pulmón, sino que en forma rápida y brusca puede producir una insuficiencia respiratoria al inundar todo el árbol bronquial en los dos lados, tanto en el lado enfermo como en el lado sano. Las hemoptisis pueden tener diversos orígenes, desde la tráquea pasando al parénquima pulmonar. Habitualmente cuando son en la vía aérea, son producidos por tumores malignos de la tráquea, de la laringe, carcinoma, quiste broncogénico, bronquiectasias y bronquitis aguda. Las bronquiectasias son dilataciones de la pared bronquial que habitualmente en esas dilataciones saculares cilíndricas de las bronquiectasias suelen tener dilataciones también de las arterias y de las venas pulmonares, y esas se rompen y pueden producir hemoptisis. En el parénquima pulmonar, el carcinoma pulmonar primario metastásico, la tuberculosis, neumonía, infecciones por hongos. Tienen que recordar que en esta parte del mundo, donde la tuberculosis es una enfermedad muy prevalente, la hemoptisis es producida
en 50% de los casos de la hemoptisis está asociada a tuberculosis pulmonar. Cuando hay hemoptisis, una de las causas que hay que descartar es tuberculosis pulmonar o un fenómeno de carcinoma pulmonar en la vía aérea o en el parénquima pulmonar. Otro síntoma frecuente del aparato respiratorio es la disnea, la sensación de falta de aire, dificultad respiratoria, disnea. Obviamente la disnea es eso que cuando a uno le falta aire. Hay que diferenciar de lo que es la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, o la polipnea, que es el aumento del volumen, de la profundidad de cada respiración, o el aumento de los dos que se llama hiperapnea, el aumento de la frecuencia y de la profundidad de la respiración. La membrana alveolo capilar por reducción de la superficie alveolo capilar, por la reducción de la superficie alveolo capilar. En neumonías, tuberculosis, el edema agudo de pulmón y derrames pleurales, hemotórax, neumotórax, el hemotórax, el neumotórax de la superficie alveolo capilar. Puede ser por un trastorno de la elasticidad pulmonar, como en el enfisema pulmonar. Puede ser por un trastorno de la permeabilidad alveolo capilar. El alveolo está permeable, está libre, pero el grosor de la membrana alveolo capilar puede engrosarse. Hay un bloqueo alveolo capilar con disminución del tiempo de contacto entre el aire alveolar y la sangre, sobre todo en la fibrosis alveolar, por disminución de la permeabilidad alveolo capilar. O un trastorno de la distribución del volumen por alteración de la caja torácica, cifoescoliosis, obesidad, elevación del diafragma, tórax rígido. Cuando vemos disnea, que es otro síntoma importante, sobre todo asociado a enfermedades cardíacas y pulmonares, tenemos que hacer una anamnesis adecuada de la disnea, de la sensación de falta de aire. ¿Es aguda, crónica? ¿Es de reciente presentación o es de meses, como la tos, años de presentación? ¿Es intermitente o es continua todo el día? ¿Es sobre todo en la noche? ¿Se presenta cuando adquiere una posición en decúbito dorsal? ¿Es paroxística en la noche? ¿Se presenta cuando incluso en reposo o es de esfuerzo? Entonces hay que saber los factores predisponentes, los síntomas que acompañan a la disnea. Tiene tos, tiene disnea, tiene dolor, hábitos del paciente, antecedentes laborales. Cuando hablamos de disnea, es importante saber catalogarla en dos grupos, disnea de esfuerzo y disnea de reposo. La disnea de esfuerzo se presenta cuando el paciente hace alguna actividad física. Se considera una disnea de gran esfuerzo, de mediano esfuerzo, de pequeño esfuerzo. Se habla de disnea de grandes esfuerzos cuando el paciente tiene sensación de falta de aire cuando camina en una superficie plana más de 2 cuadras o cuando sube las escaleras de un piso. O sea, todos nosotros, si vamos a correr 100 metros, vamos a tener disnea, pero esa es una disnea fisiológica, es una disnea que se produce por el ejercicio. Si nosotros agarramos y subimos 5 gradas el piso, las gradas de 5 pisos, seguro que vamos a llegar al 5.º piso con sensación de falta de aire. Pero eso es una disnea fisiológica que se presenta por el ejercicio.
Todo ser humano puede tener disnea, pero cuando ustedes caminan 2 cuadras en superficie plana o suben las escaleras de un piso, con certeza que no van a tener disnea. Pero una persona que está enferma del corazón o de los pulmones puede tener, si tiene sensación de falta de aire al caminar 2 cuadras o subir las gradas de un piso, entonces dice que esta persona tiene disnea de gran esfuerzo. Si esta persona tiene disnea de gran esfuerzo, entonces tiene que averiguar si tiene disnea de medianos esfuerzos. La disnea de medianos esfuerzos se presenta cuando hay sensación de falta de aire al realizar la actividad cotidiana en su domicilio. Significa caminar a su sala, tener que ir a su cocina, preparar sus alimentos, las actividades cotidianas en su domicilio. Y si tiene disnea de medianos esfuerzos, hay que ver si tiene disnea de pequeño esfuerzo. La disnea de pequeños esfuerzos se dice cuando hay sensación de falta de aire en la actividad del cuidado personal de una persona. Bañarse, vestirse, comer, hablar. Si uno tiene sensación de falta de aire al vestirse, tiene disnea de pequeños esfuerzos. Si hay disneas de esfuerzo, siempre hay que averiguar si también esa disnea se presenta en reposo, en decúbito supino. La disnea que se presenta en reposo se llama ortopnea. La disnea que se presenta cuando el paciente adopta una posición en decúbito dorsal se llama ortopnea. Mientras que aquella sensación de falta de aire que despierta al paciente en medio de la noche cuando ya ha dormido se llama disnea paroxística nocturna. Estas 2 formas de disnea de reposo, tanto la ortopnea como la disnea paroxística nocturna, se suele asociar a problemas cardíacos, mientras que la disnea de esfuerzo puede producirse en problemas respiratorios. Habitualmente la disnea respiratoria se alivia con el reposo, a diferencia de la disnea de origen cardíaco. La disnea aguda puede ser producida por asma, trauma torácico, neumonía, neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, mientras que la disnea crónica habitualmente son por enfermedades crónicas, tanto cardíacas como respiratorias, o puede ser un síndrome anémico crónico. Hay que diferenciar claramente lo que es la disnea cardíaca de la disnea respiratoria. La disnea de origen cardíaco por enfermedades cardíacas aumenta con el ejercicio y se llama disnea de esfuerzo. A veces se intensifica durante el decúbito, o sea que el paciente tiene ortopnea o tiene disnea paroxística nocturna. Y obviamente tiene síntomas de enfermedad cardíaca asociados, como ser el edema, nicturia. Mientras que la disnea de origen respiratorio aumenta con la actividad física. Puede presentarse a grandes, medianos esfuerzos, pero tiene pocos cambios con la posición e incluso el paciente se alivia cuando entra en reposo, cuando se echa. Entonces el paciente puede dormir con una sola almohada en la disnea de origen respiratorio, mientras que en la disnea de origen cardíaco, al tener ortopnea, los pacientes habitualmente tienen que dormir con 2 o 3 almohadas en posición semisentada. La disnea de origen respiratorio se asocia con síntomas respiratorios, tos con expectoración dependiente de la etiología. Puede haber sibilancias, roncos, sibilancias. Estos síntomas pueden tener una variación estacional y presentarse en primavera, sobre todo en aquellos pacientes que tienen asma bronquial. O hay estímulos específicos que desencadenan la disnea, como por ejemplo el hecho de exponerse al humo del tabaco puede inducir un broncoespasmo y producir disnea. El dolor torácico, otro síntoma semiológico de alteraciones respiratorias, dolor torácico. Hay que ver la localización del dolor, obviamente en la parte torácica, anterior, derecha, izquierda. Hay que ver si ese dolor tiene cambios con la respiración o con los movimientos corporales. Si tiene cambios con la respiración, entonces es más probable que sea un dolor de origen pleural, dolor de origen pleuropulmonar, la irradiación, la duración. Si el dolor es de origen respiratorio, nosotros tenemos que saber si es un dolor de origen pleural. El dolor de origen
pleural por afección se llama dolor pleurítico. El dolor pleurítico es ese dolor de puntada de costado. Es un dolor agudo, intenso, que se localiza en algún lugar del tórax, dependiendo de la localización de la enfermedad, y que habitualmente se desencadena por el esfuerzo de tos o la inspiración profunda. Por eso se llama puntada de costado. Puede haber un dolor de origen respiratorio que se localiza en la parte retroesternal, en el centro del tórax. Habitualmente es una sensación de opresión precordial, de dolor vago, difuso en el centro del tórax y es producido por una inflamación de la tráquea. Mientras que el dolor torácico de origen cardíaco se llama angina. Esto se llama dolor pleurítico, esto se llama angina. El dolor torácico anginoso, ya han debido ver en la parte de cardiología, es un dolor localizado en el hemitórax izquierdo, opresivo, que se asocia con el ejercicio, con la actividad física, que se irradia hacia el cuello y el brazo izquierdo, que se alivia con el reposo o con el uso de nitratos. Entonces, ese tipo de dolor no vamos a asumir que es un dolor producido por la neumonía, sino que es un dolor quizás producido por una angina. Hay dolores de las estructuras torácicas, del pulmón, son dolores osteoarticulares, por fracturas, por osteocondritis. Hay que ver el patrón ventilatorio, la frecuencia respiratoria. Se dice que es taquipnea cuando la frecuencia es más de 30 por minuto, la polipnea un aumento de la profundidad de la ventilación. La hiperapnea son los dos. Hay formas de respiración con la respiración de Kussmaul, que se presenta en la acidosis. La respiración de Cheyne-Stokes, que es una forma de respiración que va aumentando progresivamente, después disminuye, tiene un periodo de apnea y después cíclicamente vuelve a aumentar, vuelve a disminuir y tiene el periodo de apnea. Esta respiración de Cheyne-Stokes suele presentarse en problemas neurológicos. El uso de la musculatura respiratoria accesoria. Tienen que recordar que el diafragma es el principal músculo de la inspiración, es el principal músculo respiratorio. La inspiración es un fenómeno dinámico producido por la contracción de los músculos inspiratorios que inducen una disminución de la presión intratorácica. Al disminuir la presión intratorácica, facilitan la entrada de aire desde el medio ambiente al pulmón, a la cavidad torácica, ¿no? Mientras que la expiración suele ser un fenómeno pasivo que está en relación a la elasticidad de la caja torácica y del pulmón. Entonces es como cuando ustedes estiran una liga. Para estirar una liga necesitan contraer los músculos. Eso es inspiración, contracción de los músculos inspiratorios, que son el diafragma, intercostales, escaleno, esternocleidomastoideo. Una vez que la contracción de estos músculos se ha detenido, entonces la elasticidad del pulmón y de la caja torácica hace que estas estructuras vuelvan a su forma inicial. La liga, cuando dejan de estirar, automáticamente vuelve a su forma inicial. Eso se llama distensibilidad del tórax del pulmón. Entonces, la expiración suele ser un fenómeno pasivo. Uno no hace uso de músculos para expirar. Claro que hay músculos expiratorios. Uno puede forzar la expiración. En casos de que exista obstrucción de las vías respiratorias, el paciente puede hacer uso de los músculos expiratorios, que suelen ser los intercostales externos. Entonces, al contraerse los intercostales externos, suelen contraer la caja torácica y facilitan la expiración. Pero en condiciones normales, la expiración es un fenómeno completamente pasivo. Hay que valorar el trabajo ventilatorio que realiza el paciente para ver si ese esfuerzo, ese trabajo ventilatorio es normal o está aumentado el trabajo ventilatorio, viendo sobre todo la presencia de aleteo nasal,
tiraje supraesternal, supraclavicular, esa retracción que se produce a nivel por encima de la clavícula del esternón, la retracción intercostal, tiraje intercostal, supraesternal, supraclavicular. A veces los pacientes tienen que apoyarse sobre la silla, una superficie rígida, para mejorar su mecánica ventilatoria. Y cuando nosotros estamos valorando esta mecánica ventilatoria, tenemos que ver si hay incoordinación tóraco-abdominal. En condiciones normales, la contracción del diafragma hace que baje el diafragma hacia el abdomen. Entonces, en la inspiración, el abdomen se levanta y el tórax también se levanta. Se eleva el diafragma en la inspiración normal. Pero podemos tener una respiración paradojal que indica la presencia de fatiga muscular. Cuando el diafragma está cansado, está fatigado, en la inspiración hay un aumento del diámetro de la caja torácica, pero la pared abdominal, en vez de levantarse, en vez de ir hacia arriba, se mueve hacia adentro. Es porque el diafragma está fatigado y ya no se contrae. Entonces, los músculos accesorios de la inspiración generan la presión negativa en la caja torácica, pero como el diafragma no se está contrayendo, es como una tela que es jalado hacia arriba. Entonces el abdomen se retrae hacia adentro. Y eso se llama respiración paradojal, que es un signo de gravedad e indica un cuadro de insuficiencia respiratoria severa. Otro signo de afección pulmonar es la cianosis, que es la coloración azulada de la piel y mucosas, y se relaciona con la presencia de hipoxemia, una cantidad de hemoglobina reducida a más de 5 gramos. Puede ser central o periférica. Se dice que es una cianosis central cuando se presenta esa coloración azulada tanto en la piel como en los labios, las mucosas. Mientras la periférica solamente se presenta en un solo lugar, en las partes distales. La cianosis central suele ser por problemas respiratorios o cardíacos, insuficiencias respiratorias, shunt cardíacos de derecha a izquierda, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial venosa pulmonar severa. Mientras que la cianosis periférica suele ser por obstrucción de los vasos periféricos en casos de isquemia, obstrucción venosa, éstasis venosa, o cuando hay una mayor extracción tisular de oxígeno. Otro signo importante a buscar en el examen clínico es la presencia de acropaquia, que son cambios en las uñas y en la falange distal de los dedos. Hay un agrandamiento distal de los dedos, pérdida del ángulo ungueal, las uñas en concavidad en vidrio de reloj. Hay un agrandamiento de la hipertrofia de la falange distal. Hay una hipertrofia de la falange distal. Eso se llama dedos en palillo de tambor. Si hay dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, entonces digo que tiene acropaquia. Este signo suele presentarse cuando hay una enfermedad pulmonar crónica que produce una hipoxemia crónica. Entonces lo que yo tengo en condiciones normales es una uña plana. En la acropaquia tengo la uña en vidrio de reloj. Hay una pérdida del ángulo ungueal acá y un engrosamiento de la falange distal. Es un dedo en palillo de tambor. Cuando los problemas pulmonares son crónicos, ya sea de la parte respiratoria, del parénquima pulmonar, asma crónico, EPOC, fibrosis pulmonar, secuela fibrótica de tuberculosis, cualquier problema pulmonar crónico que tiene años de evolución, siempre va a producir una elevación de la presión en la arteria pulmonar. Siempre se va a asociar con cambios en las arterias pulmonares. Esta elevación de la arteria pulmonar va a producir una hipertensión arterial pulmonar. Y eso puede inducir una falla del ventrículo derecho, una insuficiencia cardíaca derecha. O sea, la presencia de insuficiencia cardíaca derecha secundaria
a una hipertensión arterial pulmonar por una enfermedad crónica se llama cor pulmonar crónico, que se refleja por la presencia de ingurgitación, signos de insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edema periférico. En el foco pulmonar hay un segundo tono aumentado de intensidad o hay un soplo sistólico pulmonar. Todo esto es indicativo de hipertensión pulmonar. Siempre en la anamnesis tienen que averiguar el tabaquismo. El tabaquismo, que es una enfermedad social que es muy frecuente, es causante de enfermedades pulmonares. Hay que averiguar cuántos paquetes al día fuma y por cuántos años. Y obviamente también hay que averiguar si es un fumador pasivo, porque puede haber personas que nunca han fumado, pero que han vivido con personas que fuman, y obviamente tener patología bronquial. Hay que ver si hay ingesta alcohólica de fármacos, los hábitos sexuales, las transfusiones, el uso de drogas. La ocupación. Es muy importante saber qué trabajo ha realizado el individuo y qué tiempo ha trabajado ahí. Si es un individuo que trabaja en panadería durante años, indudablemente va a estar expuesto al polvo de la harina y ese paciente puede desarrollar un asma ocupacional. Si es un paciente que trabaja en costura, cortando telas, también se expone al polvo de la manipulación de la tela. Entonces, la exposición laboral es importante. Y obviamente si es minero, ¿no? Si el paciente les dice que he trabajado en interior minero durante 20 años, entonces es muy probable que tenga una patología asociada a la exposición laboral. Siempre es importante saber en qué ha trabajado una persona. Incluso los taxistas. Si es un paciente que trabaja de camionero y que conduce 8, 10 horas diarias sentado en su camión, es muy probable que tenga problemas venosos por éstasis venosa y ese paciente es posible que desarrolle quizás un tromboembolismo pulmonar crónico. Entonces siempre hay que averiguar en qué ha trabajado, en qué trabaja el paciente. Y el examen físico. El examen físico empieza con la inspección del tórax. Hay que ver si hay anomalías de la caja torácica y ver cómo se insufla el tórax, si tiene si es simétrico y tiene una insuflación adecuada, o si el tórax tiene una hiperinsuflación, es un tórax en tonel hiperinsuflado. La inspección del tórax. La palpación. Obviamente ya nadie palpa, ¿no? Nadie quiere tocar el cuerpo de los enfermos. A veces es hasta antihigiénico tocar. Pero en la palpación hay que buscar el frémito. Pero la palpación se ha sustituido por la auscultación de la transmisión de vibraciones vocales. Entonces yo le pido al individuo que diga 33 y pongo el estetoscopio en diversos lugares del campos pulmonares, en la parte posterior y anterior, para buscar si hay un aumento de la transmisión de vibraciones vocales que se llama broncofonía o una disminución o ausencia de las vibraciones vocales en un lugar determinado. La disminución se llama egofonía. La broncofonía es un aumento de la transmisión de las vibraciones vocales producidas por un aumento de la densidad del parénquima pulmonar, habitualmente se presenta en la neumonía. Mientras que la egofonía, que es la disminución de la transmisión de vibraciones vocales o la ausencia de vibraciones vocales, se produce porque hay algún elemento en la cavidad torácica que impide esa transmisión, sobre todo en el derrame pleural. La percusión. Hay que percutir el tórax para ver si la sonoridad es normal o si por el contrario tenemos timpanismo o matidez. Timpanismo es un aumento de la sonoridad. Matidez es el ruido que se produce sordo, que se produce cuando percutimos. Si ustedes percuten su pierna, van a escuchar matidez. Si percuten su tórax, van a tener un sonido normal. La auscultación.
Siempre hay que pedir al paciente que respire profundo y auscultar el campo pulmonar en 4 posiciones, arriba, al medio, en la base y a los costados. No es necesario auscultar poner el estetoscopio cada 2 centímetros. Es suficiente auscultar en el espacio entre la columna vertebral y la escápula, en la parte superior, en la parte media e inferior y a un costado. Y uno escucha un ruido respiratorio suave y homogéneo. Y a veces uno encuentra los ruidos adventicios que se producen se van a producir en la vía respiratoria superior, que se llama estridor, en la vía respiratoria superior extratorácica. El estridor es el ruido inspiratorio, que indica obstrucción de la vía aérea superior. Cuando la obstrucción está en la vía intratorácica, en los bronquiolos, en el árbol bronquial de segundo o tercer orden, en los bronquiolos puede producir, eso se llama sibilancias. Son ruidos agudos como un silbido que se presentan en expiración inicialmente y si son graves pueden también presentarse en inspiración. O si los ruidos se originan por secreciones en el árbol bronquial grueso, en la tráquea, en los bronquios, se llaman roncos. Los ruidos respiratorios que se presentan por despegamiento en los alvéolos se llaman estertores. Son por la presencia de secreciones en los alvéolos o porque el alvéolo tiene una fibrosis pulmonar y se desarruga cuando inspira. Es cuando estuviera arrugado y se desarruga. Puede haber un soplo tubárico. El soplo tubárico no es nada más que el ruido respiratorio, un ruido respiratorio homogéneo que está transmitido en forma más intensa a través de una superficie condensada del tórax, del parénquima pulmonar. O sea, la presencia de estertores y soplo tubárico indica que la patología está en el parénquima pulmonar. Y a nivel de la pleura, lo que nosotros encontramos es el frote, el roce pleural, que es como un roce de 2 superficies irritadas. Entonces, esa es la semiología pulmonar. La semiología pulmonar. Bueno, van a disculpar, voy a ver la forma como agrandar la pantalla para mañana y tener que seguir admitiendo a los pacientes. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me han escuchado o no? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Ya, está bien. Entonces nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor. Gracias.